Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Dice la palabra del Señor: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. ¿Quieres orar, mi amor? Vamos a orar un momento, por favor. Señor, esta noche te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque le has permitido a Pastor Junior comenzar con este mensaje y poder terminar el día de hoy. Te pedimos, Señor, que nos hables y que podamos guardar este mensaje, Señor. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Bien, hace 8 días empezamos este mensaje que he titulado Gracia en el desierto, y empecé diciéndoles que durante casi 400 años Dios había estado guardando silencio, no había un predicador, no había alguien que llevara una palabra de dirección hacia la gente, porque la gente de Israel se había desviado de Dios. Algo muy parecido a lo que pasa hoy cuando la gente dice: no quiero ir a la iglesia, no quiero adorar, no me quiero congregar. La gente se había empezado a desviar, pero además tenían una característica extraña. Como tenían tan metidos y habían interiorizado tanto que eran el pueblo de Dios, ellos creían que todo lo que hicieran sería algo que Dios respaldaría, aunque estuviese mal. Así que el pueblo de Israel se desvió y Dios ya dice: no voy a enviarles más profetas, pero había anunciado por medio de otro profeta, el profeta Isaías, que antes que el Mesías llegase iba a enviar a un profeta. Vimos entonces que ese profeta es Juan el Bautista, y como dato curioso, Juan el Bautista jamás hizo un milagro, Juan el Bautista jamás sanó a un enfermo, jamás levantó a un paralítico, jamás tocó a un leproso y lo sanó, sino que Juan el Bautista se caracterizó por solamente predicar y bautizar. Y en esa predicación, él le decía a la gente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Ahora bien, estuvimos viendo acerca de qué es arrepentirse. En el argot cristiano hemos usado mucho la palabra arrepiéntase, sobre todo cuando descubrimos que un hermano en la comunidad ha cometido un pecado escandaloso, ya sea de inmoralidad o de desviarse de la fe. Pero se ha dado cuenta que pocas veces le decimos a la gente que se arrepienta cuando sus pecados no son de inmoralidad, sino de conducta. Por ejemplo, nos hemos acostumbrado a aceptar que la gente murmure de otros. Así que es muy común en las iglesias cristianas, y tengo que ser franco con mucha modestia. Nosotros no hemos tenido ese problema, gloria a Dios, porque hemos enfocado desde la enseñanza de la palabra de Dios cómo comportarnos. Pero es muy común que en las iglesias se murmure, así que se habla en contra de otra persona, y normalmente la murmuración está basada en hechos reales. Permítanme, les pongo un ejemplo, ustedes ya lo conocen, pero me parece que deberíamos ilustrarlo una vez más. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hoy Patricia y Aurora, que están aquí en la segunda silla, empezaran a decir cosas como: pero mira, pues, si viste a Juan fue hoy de camiseta amarilla, y mira esa camiseta como se le veía, las luces apagadas, y él estaba resplandeciente allá, parecía fosforescente. Pero además empezamos a agregarle cosas: véalo,
como se cree muchacho, con la camiseta por fuera, tenis azules, jean. Eso es murmurar. ¿Por qué es murmurar? Porque lo que ellas están diciendo es cierto. Tiene una camiseta amarilla, está vestido de tenis, está vestido muy juvenil. Sin embargo, si usted observa el tono en el que ellas hicieron esa expresión, entonces va a decir, uno se da cuenta que detrás de eso hay malicia. La murmuración es diferente al chisme. El chisme ocurre cuando de la imaginación del chismoso surge un comentario que no es real. Por ejemplo, sería un chisme si Patricia y Aurora salieran de este culto y dijeran, si viste pues a Jimena con ese muchacho que fue allá, qué vergüenza, en pleno culto y ella con esa manoseadera, tóquese, dese besos. Eso es un chisme. Y además el chisme tiene la tendencia a regarse. Así que la gente empieza a hacer comentarios mentirosos, pero además le empiezan a agregar. ¿Se ha dado cuenta que el chisme, cuando se empieza a desenredar, la gente empieza a decir, pero yo no te dije eso? ¿Por qué? Porque es que el que lo escuchó y luego lo comentó le agregó otro poquito. Y así se va haciendo cada vez mayor. Entonces, la Biblia nos está diciendo que Juan empezó a decirles a las personas, miren, hay pecados de inmoralidad, hay pecados de actitud, hay pecados de conducta y ustedes tienen que arrepentirse de eso. Nosotros normalmente no hacemos eso. Nosotros le decimos a la gente que se arrepienta cuando la cosa es escandalosa. Pero, ¿por qué será que nos cuesta tanto decirle a las personas que cambien su conducta y que se arrepientan? Algunas veces valoramos tanto las relaciones que empezamos a tolerar que la gente se convierta en pecadores que le dan continuidad a su pecado, repito, sobre todo cuando tienen problemas de conducta. Nos cuesta decirle a una persona, oye, deja de murmurar. Nos cuesta decirle a una persona, deja de ser mentiroso. Nos cuesta decirle a una persona, ¿por qué eres tan orgulloso? En ocasiones inclusive tenemos la mala tendencia de aceptar el pecado de la gente y cuando la gente necesita de Dios y nos pide oración, inmediatamente les decimos, venga, vamos a orar, que Dios restaura cualquier cosa. Así que, por ejemplo, hay una esposa maltratadora, celosa, que inclusive puede llegar a ser perezosa y negligente, su matrimonio está a punto de desbaratarse, ella va y le cuenta a una amiga cristiana y la amiga cristiana le dice, no, venga, hagamos una cosa, vamos a orar, vamos a hacer 3 días de ayuno y 3 días de oración, que Dios la va a respaldar y Dios va a resolver su problema. Sin embargo, somos incapaces de decirle a esa persona, venga, deténgase. Hay cosas que tienes que arreglar con Dios. Has sido negligente en el trato con tu esposo. Has sido muy orgullosa, has sido muy soberbia. Has dicho palabras tan necias que deberías arreglarlas con Dios. ¿Se dan cuenta? Esos pecados casi nunca los tratamos. Y esos pecados de actitud y de conducta son los que normalmente nos envenenan y nos hacen estar lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando cometemos pecados de inmoralidad, nosotros lo sabemos. Usted y yo sabemos cuándo mentimos. Usted y yo sabemos cuando miramos si somos hombres, cuando miramos a una mujer con otros ojos o cuando la llevamos a nuestro pensamiento para tener una sensación diferente con ella. Inclusive, si llegamos al acto de la inmoralidad sexual por medio del adulterio, de la fornicación, usted y yo lo sabemos. Así que es fácil detectar ese tipo de pecados. Pero los pecados de actitud y de conducta normalmente nos acostumbramos a vivir con ellos y no nos damos cuenta que están ahí presentes. Así que si alguien nos dice, eres muy orgulloso, nos molestamos con esa persona. Orgulloso yo, jamás. Yo soy la mata de la humildad. Jamás en la historia de la humanidad se ha visto a un ser tan humilde y tan manso como yo. ¿Cómo está actuando? Con orgullo. Cuando además se le dice a una persona o nos dicen, oye, ¿cómo piensas prosperar si eres perezoso? Perezoso nunca, nunca. A mí me enseñaron que dormir no produce sino lagañas. Sin embargo, algunas veces de lunes a sábado yo acostumbro dormir un poquito más y a las 11 de la mañana está bien que yo me levante. No, eres perezoso. Y nos cuesta reconocer ese tipo de cosas. Piense por un momento en qué cosas le señalan a usted las personas que están más cerca.
Su esposo o su esposa, sus familiares, sus padres, inclusive sus hijos. ¿Qué son esas cosas que ellos normalmente le señalan a usted? Tal vez te han dicho, eres terca o eres terco. Tal vez te han dicho algunas veces cosas como, es que usted no escucha. Te han dicho cosas como, ¿sabes algo? Cuando hablas, me contaminas. Algunas veces puede ser que te hayan dicho, mamá, tú eres muy cruel, dices las cosas con tanta arrogancia que me hieres. Ya lo he dicho en otras oportunidades. ¿Saben qué es crueldad? Crueldad es decirle a la gente la verdad sin amor. Así que esa mamá va a decir, yo no soy cruel, soy sincera y no le guardo agua en la boca a nadie. No, eres cruel. Porque si quisieras decir la verdad, hay un mecanismo que es más efectivo, que es decirla con amor. El apóstol Pablo dijo que la verdad en amor edifica. Así que usted puede comparar a personas que educan a sus hijos con crueldad. Usted es un bruto, usted es un bueno para nada, usted lo único que hace es equivocarse, usted es un idiota, estúpido. Yo no sé a qué horas se me atravesó usted en la vida. Mire cómo va a ser el desarrollo de esos hijos. Todo el tiempo van a estar cargados, llenos de culpa, tratando de hacer las cosas para agradar a los demás y se convierten en seres manipulables y manipuladores. Sin embargo, cuando usted ve cómo son los hijos de un hogar donde a pesar de los errores sus padres le dicen, mire papito, eso no estuvo bien, pero creo que esta puede ser una buena oportunidad para que usted corrija su forma de comportarse con las niñas, a las niñas no se les golpea, si es una niña, mira mi amor, eso que hiciste no está bien, eso de quitarte la ropa en presencia de todos porque otra niña te retó, no está bien, mire. Esa niña empezará a crecer con características de una personalidad madura, fortalecida, porque alguien le guió, le dijo la verdad y a través del amor le edificó. Así que Juan le decía esto a la gente, arrepiéntanse. Seguramente la gente llegaba donde Juan y le decía, mi hija se fue con otro, y Juan le decía, ¿y cómo la educaste? ¿Cómo educaste a tu hija? Bueno, fui un poco severo, algunas veces la traté como muchacha del servicio y si soy sincero, tenía preferencia por mis hijos hombres que por la muchacha. Juan les decía, arrepiéntete. No puedes creer que vas a obtener algo bueno cuando has tenido ese comportamiento. Entonces, cuando Juan le decía a la gente, arrepiéntanse, Juan lo que estaba tratando de decirles es, cambien su manera de pensar. Porque al cambiar su manera de pensar, entonces a ustedes les producirá un cambio en su forma de caminar. ¿Saben dónde están nuestros pecados? En la mente. Lo que usted y yo procesamos en nuestra mente, luego se convierte en una acción. Por eso tantas veces hemos dicho, ¿qué es santidad? ¿Dónde empieza? Limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de conducta. No hay santidad cuando, por ejemplo, no he hecho algo malo, pero lo estoy sintiendo y lo estoy pensando y nadie lo sabe. ¿Se acuerda usted que, por ejemplo, el Señor Jesús cuando llegó con la predicación dijo, miren, ustedes piensan que adulterar es irse a la cama con otra persona o con una mujer que no es su esposa? Y Él dice, pero si alguno mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha pecado con ella. Así que el Señor está diciendo, dejemos de pensar que los pecados son solo aquellas cosas cuando la gente nos descubre haciendo lo malo. Pecar es el producto de lo que pensamos. Cuando nuestra mente se llena de pensamientos equivocados, de pensamientos malos y de pensamientos pecaminosos, estamos pecando. Entonces Juan dice, arrepiéntanse, es decir, cambien su manera de pensar, porque si cambian su manera de pensar, eso les va a producir un cambio en su forma de caminar. Y si cambio mi camino hacia Dios, Dios me perdonará y me mostrará su gracia. Ahora bien, dice el versículo 3 que cuando Juan apareció tenía una tarea. Dice, Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto,
preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Recuerde esto, Israel está pervertido, todos se han desviado, nadie teme al Señor y Jesús está a punto de aparecer en su ministerio terrenal. Más o menos 600 años antes Dios había dicho, antes que el Mesías aparezca, un profeta debe ir adelante para decirle a la gente que cambie su manera de pensar y que cambien su camino. Pero me pareció interesante que el profeta Isaías dijera que ese profeta, o sea Juan, tenía que preparar el camino. Y recordé algo que normalmente ocurre. Hace algunos años atrás me invitaron a ir a un viaje misionero, muchos años atrás, prácticamente siglos atrás me invitaron a un viaje misionero. Y tenía que ir a otro municipio diferente a Medellín. Fue tremendamente impactante para mí llegar y darme cuenta que otras personas habían llegado antes de nosotros para preparar a todos los que iban a escucharnos en la celebración de culto donde predicaríamos el Evangelio. Así que nosotros no tuvimos que ir a reunir a las personas, sino que cuando llegamos las personas ya estaban reunidas en el parque principal de ese municipio. Yo creía que como era un viaje misionero, nosotros teníamos que ir a hacer eso, pero no, otras personas los invitaron. Tenían megáfonos, llevaron un dueto que cantaba con guitarras y estaban llamando al arrepentimiento y la gente se reunía. Así que cuando nosotros llegamos, empezamos a predicar. Juan tenía que hacer eso, preparar el camino. ¿Y por qué debía preparar el camino? Él debía preparar el camino diciéndole a la gente, ustedes han pecado contra Dios y no pueden seguir creyendo que pueden ser salvos por sus propias obras o por su propia justicia. Hoy en día, este es un elemento que debemos tener presente como iglesia. No podemos equivocarnos diciéndole a las personas que Dios quiere darles cosas materiales o bienestar humano, porque ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene que ver con el reino de Dios como máxima meta en la vida y el arrepentimiento como única manera de acercarse a Dios. Algunas veces me preocupa que se nos exige que hagamos demasiadas obras de caridad en la calle. Bueno, ¿y dónde está la obra social de la iglesia? ¿Cuántos mercados reparten afuera? ¿A cuántas personas les construyen casa? ¿A cuántas personas les operan sus ojos? Y digo que me preocupa porque ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no tiene que ser o no tiene que ver nada con llenar a las iglesias, invitando a la gente a que vengan por un mercado. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene que ver con tocar el corazón de la gente para decirles, si te arrepientes, puedes tener una seguridad. Dios te perdona todo lo que hayas hecho. Así que preguntémonos, ¿por qué el profeta Isaías anunciaba que antes del ministerio terrenal del Señor Jesús tenía que venir el profeta Juan para preparar el camino y para hacer sendas derechas? Por una razón, porque el camino del pecado y el camino de Satanás es retorcido, malo y perverso. Cuando una persona ha pecado contra Dios, eso no es un accidente. En realidad es enrutarse por el camino que lo va a llevar de desgracia en desgracia, de dolor en dolor, de derrota en derrota, y que le va a asegurar su muerte espiritual, pero también su muerte física. No hay ninguna bondad en el diablo. El diablo jamás hará algo, ni siquiera por pequeño que sea, que tenga algo de bondad. El diablo jamás hablará ni siquiera una palabra que tenga un grado de bondad. Así que cuando la gente dice, no, yo no quiero volver a la iglesia, yo siento que eso me carga y me llena de culpas y además siento que es demasiado peso para mí, yo quiero disfrutar la vida, quiero ser libre, quiero ir a paseos los fines de semana, quiero meterme con varias personas hasta que encuentre la persona indicada y no me importa eso de la virginidad ni del sexo, no me importa nada de eso. ¿Sabes algo? Esa persona ya va caminando por ese camino retorcido en el que Satanás le engañará.
en el que Satanás le cobrará durísimo por todo lo malo que haga, porque Satanás tiene una característica que el Señor Jesús mismo dijo: Él es mentiroso, es el padre de la mentira. Así que Satanás le ofrece a la gente placer, diversión, tranquilidad, y la gente no se da cuenta que está caminando por un sendero retorcido, malo y perverso. El placer que el pecado y el diablo ofrecen engaña a la gente, y así está la humanidad hoy en día. Me parece tremendamente impactante cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 4, lo siguiente. Dice: el Dios de este mundo. Observe que Dios ahí está con minúscula, así que no está haciendo referencia a Dios. Es un sustantivo para hacer referencia a esa fuerza de oscuridad que está tan complementada, o que es un conjunto de cosas: el diablo, Satanás, el pecado, el placer y el dinero. Cuando Pablo está pensando en eso, dice: ese Dios de este mundo, ¿saben qué ha hecho? Ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que no sé si a usted le ha pasado que usted le predica a sus amigos o le predica a sus amigas o les enseña la palabra, y esas personas, en vez de abrir sus ojos a lo que usted está diciendo, cada vez son más cegados y cada vez se dejan llevar más por el pecado, al punto que inclusive empiezan a despreciarlo a usted y le pueden llegar a decir cosas como: mira, yo valoro mucho tu amistad, pero no hablemos de ese tema. No es la gente. ¿Saben por qué ellos dicen eso? Mire lo que dice Pablo acá: porque el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Ahora bien, recuerda que les dije que arrepentimiento era cambiar la manera de pensar, o sea, es un asunto de la mente. ¿Qué hace el diablo? Le ciega la mente a la gente para que la gente no llegue al arrepentimiento. Así que la gente dice: bueno, pues, ¿qué hay de malo en que yo esté con otra mujer diferente a mi esposa? Es que mi esposa es muy buena mercando y es muy buena barriendo y trapeando, pero esta mujer que he encontrado me llena de amor, de ternura, me siento satisfecho. Y Dios es amor, así que como Dios es amor, a Dios no le va a chocar que yo esté buscando un poquitito de amor. ¿Por qué piensan ellos así? Porque el Dios de este mundo les ciega la mente. Por eso Juan llegó para que muchos vieran la luz, de tal forma que cuando el Señor Jesús se mostrara, ellos entendieran que por medio de Él Dios les perdonaría y les salvaría del día de su ira. Preguntémonos algo: ¿por qué la gente no cree el evangelio que predicamos? Por una razón: porque el diablo les ha cegado la mente, les impide renovar la mente, les ha prometido mentiras para este sistema, y ellos no creen que hay algo después de la muerte. Así que, como está escrito, y ya lo hemos leído en Isaías 22:13 y Primera de Corintios 15:32, la gente dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. El pastor muchas veces nos ha dicho: hay una vida por vivir, una muerte por morir y una eternidad donde pasar. Y deberíamos agregarlo: y un juicio al que hay que asistir. ¿Pero qué hace el diablo? El diablo le ha hecho perder a la gente 3 de esos conceptos que he mencionado. ¿Cuál? Hay una muerte que morir, hay una eternidad donde pasar, hay un juicio en el que hay que declarar. Y la gente solamente cree la primera parte: hay una vida por vivir, así que vivámosla. Y como ya mencioné, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la gente? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y dicen ese mañana como si fuera lejano. ¿Por qué no dicen: podría ser el próximo minuto? Ahora bien, ¿cómo les ha cegado el diablo a las personas su mente? He hecho un listado y quiero que reflexionen ellos. Primero, inmoralidad sexual.
¿Te has dado cuenta que ya hemos llegado a un libertinaje tan triste y tan deplorable que inclusive dentro de nuestros propios templos, los que dicen ser ministros de Dios han empezado a acusar a las Sagradas Escrituras de estar equivocadas frente a este tema? La inmoralidad sexual hoy la estamos viendo más públicamente, pero siempre ha sido igual. Fornicación, adulterio, pornografía, sexo autocomplaciente, homosexualidad. Y vamos corriendo, hace más de 20 años prediqué esto en una iglesia, vamos corriendo hacia la legalización de el sexo con infantes. El mundo va a eso, a tratar de legalizar eso para decir, no hay nada malo. ¿Te imaginas a alguien diciéndome, oye, me encantaría comprar a tu pequeña hija, la quiero tener unos 2 o 3 años conmigo para que se convierta luego en mi amante y mi niña apenas tiene 8 meses? Hay países del mundo como Suiza donde se ha legalizado incluso las relaciones entre hermanos, padres e hijos, y el mundo está diciendo, no hay nada de malo en eso. Pero también el diablo le ciega la mente a la gente por medio del amor por las riquezas. Hoy la gente no está contenta con lo que tiene. Hoy estamos inundados de información de cosas que la gente quiere que compremos. Mire, por ejemplo, hoy cómo hemos llegado a un nivel publicitario en las redes sociales que marca la parada inclusive por encima de los canales de televisión o de las radioemisoras tradicionales. Usted abre su Instagram, venta de zapatos, venta de pantalones, venta de cosas. Y cuando usted empieza a ver y a ver y a ver y a ver, ¿cómo lo van a impactar? Le van a mostrar algo que a usted le gusta. Y ahora lo perfilan. Así que si a usted le gusta el pantalón pitilludo y usted lo abrió, inmediatamente la aplicación crea un algoritmo. Próximas imágenes, puros pantalones pitilludos. Hace algunos días atrás estábamos hablando con algunos amigos y entonces mi padre dijo, ¿será que nos espían? ¿Será que escuchan lo que uno habla? Porque uno abre y si uno está hablando de compra de carros, empiezan a aparecer cosas de carros. Así que una persona dijo, pues si eso es así, espere y verá que yo necesito ayudita. Necesito un esposo. Y lo dijo en forma de broma, pero mire cómo nos impactan. Amor por las riquezas. Ahora bien, si usted quiere comprar, necesita tener dinero. Y si necesita tener dinero, entonces miren cómo ha venido creciendo el tema de la libertad financiera. ¿Y qué es la libertad financiera? Una falsa promesa en la que le dicen a la gente, no trabaje, pero obtenga muchas ganancias. ¿Qué hace el diablo? Le ciega la mente a la gente. ¿Cómo más? El diablo le pone a la gente pereza de entender el Evangelio. Yo quiero ser franco con ustedes y quiero que ustedes usen la misma franqueza conmigo. ¿A ustedes no les parece que algunas veces he predicado unos mensajes muy aburridos? Que ustedes como que dicen, ¿y este qué quiere decir? ¿Y eso qué es? Miren cuando estábamos hablando, por ejemplo, de las puertas de Nehemías. La puerta oriental, va a salir el sol de justicia, va a venir del oriente. Nos íbamos por donde el profeta Ezequiel, la gloria de Dios se fue del templo. Y entonces yo decía, mire, primero salió el templo, después de la ciudad y después se fue el mundo. Y yo veía que algunos decían como, ¿y eso para qué me sirve? ¿Cierto? ¿Qué tal que yo empiece a predicarles Apocalipsis a ustedes? Tengo unas ganas de terminar Mateo, apenas vamos en el 3 para arrancar con Apocalipsis. Y ya me los imagino acá. Las 7 copas de la ira de Dios. Y ustedes como, copas. Ay, ¿cómo? Sí, claro. 7 copas de la ira de Dios, entonces no faltará. ¿Cómo así? ¿Dios también se toma sus aguardienticos?
Hay días en que el mensaje es tan aburrido que hasta uno como predicador dice, ¿cómo salgo de esto? Pero uno está ahí metido porque si no se mete ahí no es capaz de explicar lo que sigue. Ahora bien, cuando alguien ha sido tocado por el Espíritu de Dios, eso que parece aburrido, ¡wow!, se convierte en alimento. Pero si llegó una persona que está por primera vez con nosotros y que venía por un milagrito o porque hiciéramos una oracioncita poderosa, ¿qué va a hacer esa persona nueva? Se va a ir con la mente cerrada y va a decir, uy no, qué pereza volver allá, yo no entendí nada. Yo no entendía, ya estaban hablando un cuento todo raro, es que de un Nehemías. Yo nunca en la vida había escuchado una historia de un Nehemías, yo no sé qué significa eso. Y para acabar de ajustar, el tipo estaba hablando en otro idioma, entonces decía que había unos enemigos, es que Zambalá, Tobías, el Oronita, que es en el árabe. No tengo ni idea de qué estaba hablando ese man. ¿Qué hace el diablo? Le pone pereza a la gente de entender. Ha sido particularmente curioso que algunas personas me dicen, pastor, ¿usted predica hoy? Sí, ya. ¿Por qué? No, me gustan más las predicaciones del pastor papá. Y yo, bueno, pues, gracias. Y puede ser que pase al contrario. Claro, y pasa al contrario. Lo que pasa es que seguramente a ti te dicen y a mí me dicen, entonces, porque normalmente nunca nos dicen, hey, qué rico como predica, ¿cierto? Nunca nos dicen, gracias pastor por la predica. No, nunca. No, de vez en cuando, casi nunca. La otra forma como el diablo enceguece la mente de la gente es por medio de la religiosidad. ¿Y qué dice la gente? No, ese templo es muy raro. Uno llega allá y lo primero que ve un letrero, última devoción hecho con clavos y con hilo, pero allá no está ni la Virgencita del Carmen, ni Santo Tomás, allá no está el ¿cómo se llama? La cosa esta donde sacan la copa de la Eucaristía. No, el cáliz es la copa, pero la cosa donde la meten en una cajita ahí como el sagrario. El sagrario. No, y allá se paró un man a predicar sin sotana, dizque sin corbata, con un saco negro. ¿Por qué la gente dice, hagamos el rosario? Pero cuando está el rosario, mamacita rica, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, esa vieja está muy buena, ruega por nosotros pecadores. Esa es la religiosidad. Rezos, misas, y lo mismo de siempre, aferrados a tradiciones. La otra forma es la idolatría. Idolatría que aquí tenemos que ampliar un poco más, porque algunas veces hemos creído que idolatría es solamente la Virgencita de Chiquinquirá, el Sagrado Corazón de Jesús, el cuadro del Divino Rostro, la mano caída, el Señor caído de Tegucigalpa o de Buga, ya hay de todo. Pero hay otro tipo de idolatría. Ese tipo de idolatría donde le damos a alguien o a algo el lugar que le pertenece a Dios en nuestro ser. También por medio del ocultismo. La gente dice cosas como, vamos a ver qué dice el horóscopo. Vení, por allí hay una amiga que me dijo que le ponen a uno un pendulito y entonces con ese péndulo, si se va para los lados es sí y si se va para adelante y para atrás es no. Vení, vamos, que ahí te adivinan el futuro. Entonces la gente cae redondita. Entonces sople. ¿Qué quiere preguntar? Mi esposo me es infiel. Entonces ahí se queda dando vueltas y uno no se percata si es para los lados o para nada. ¿Vio? Sí. El otro dice, ¿vio? Mi hija, cuídese. Eso es ocultismo. Cosas que inclusive algunas veces en la iglesia cristiana siguen pasando. Hay una muchacha en embarazo y entonces no falta la señora veterana de la iglesia que la invita a comer a su casa. Pero debajo de los muebles puso una cuchara, un tenedor y un cuchillo. Dice que para saber, dependiendo dónde se siente, si es niño o niña o si son dos. Eso es ocultismo. Ocultismo que parece muy inocente, pero es un ocultismo en el que las fuerzas de oscuridad, por cualquier rendijita, querrán entrar para traer más problemas sobre la gente. También la falta de conocimiento. Hoy la gente no quiere leer. Las bibliotecas están vacías.
La gente ni siquiera quiere tomar su Biblia para prepararse. Usted, mire, hoy hay profesionales universitarios con títulos con una ortografía perversa. Ni saben leer, ni saben escribir. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el diablo quiere hacer que la gente no tenga conocimiento. Así que cuando la gente le falta conocimiento, ¿qué dice la Biblia? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y algunos muy atrevidamente dicen, pastor, ¿y para qué vamos a leer? Es que la letra mata y el espíritu vivifica. Venga, un momentico. Cuando la Biblia dice que la letra mata, no está diciendo que la letra de la Biblia mata. Está hablando de toda esa ociosidad que la gente se inventa para decir que logró una profesión o un título, pero que en últimas no saben nada. Hoy la gente no sabe dónde queda Israel, hoy la gente ni siquiera sabe cuál es la capital de Colombia. Hoy estamos en un modelo educativo en el que la gente, tú le dices, ¿cuál sílaba? Y tú dices, sílaba. ¿Qué es lo que es una sílaba? Hoy la gente no sabe qué es un verbo, ni un sustantivo. No sabe si es pretérito, pasado perfecto, si es futuro. Y como hay tantas, pluscuamperfecto. Hoy no sabemos qué es un adjetivo calificativo. Así que algunas cosas no las entendemos porque no tenemos conocimiento. Ya hablé de las tradiciones religiosas o de la religiosidad, pero ¿qué tal las tradiciones religiosas? Pastor, ¿no te ha pasado que la gente te dice, pastor, a mí me gusta mucho como ustedes predican, pero es que yo me quedo en la religión que me enseñaron mi santo padre y mi santa madrecita, solo por tradición? Y el pastor ha sido muy enfático en decirle a las personas, vea, es que si su papá o si su mamá hubieran sabido la verdad del evangelio, eso le hubieran enseñado. Pero es interesante, yo he visto en mi vida que hay personas a las que el diablo les cega el entendimiento bajo esa premisa, que porque sus padres estaban en el catolicismo, por ejemplo, y entonces que como allá los criaron, entonces allá se quedan. Pero no pasa así con los hijos de cristianos evangélicos descarriados. Los hijos de cristianos evangélicos descarriados, se muere el papá y la mamá, son los que arman el show en el funeral. Son los que... Pastor, vea, por esta que yo entierro a mi mamá, pastor, y usted me va a ver allá. Nunca. Y para esa persona, la tradición de su papá o de su mamá es burla. Hace poco, en un programa de canto en un país del sur, un muchacho pasó a la final y de hecho luego ganó. Y cuando le preguntaron dónde había aprendido a cantar, entonces dijo, no, es que mis padres son evangélicos y me llevan a la iglesia. Y él nunca dijo, yo soy el evangélico. Pero cuando vio que los jurados dijeron, es la mejor escuela, qué bueno que te formaste allá, entonces ya él como que dijo, sí, no, entonces venga, me voy a acomodar acá. Pero sin duda alguna era un cristiano descarriado. También el humanismo, ojo con el exceso de trabajo. La gente trabaja y no se dan cuenta que tanto trabajo de lunes a lunes o de domingo a domingo, de cualquier día que es el mismo, es la forma como el diablo le está cegando el entendimiento para que no tenga tiempo para tener devoción con Dios. Y además están los razonamientos inútiles. Si usted se da cuenta, razonamientos inútiles que nos han llevado a que la gente diga que un bebé no tiene vida sino hasta después del nacimiento. O razonamientos inútiles como en el que en Colombia dicen que usted puede abortar a un bebé hasta la semana 24. O razonamientos inútiles que dicen que cuando un bebé ha empezado la vida, todavía no tiene vida, sino que simplemente es un embrión. Son razonamientos inútiles. Desde el mismo momento de la concepción, eso que se formó allí es una persona, es un ser. Entonces, ¿qué hacía Juan? Rápidamente, predicaba y bautizaba. Así que le decía a la gente, arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Pero mire lo que pasaba, versículo 4. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello,
Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Paremos un momento. Nada llamativo. Es decir, su outfit terrible, tenaz, piel de camello. Eso no era ni Arturo Calle, ni Dolce Gabbana, ni Kenneth Cole, ni Mario Hernández. Piel de camello. Un cinturoncito de cuero para que lo amarrara. Y cuando dice que se alimentaba de langostas, no son esas langostas costosísimas que venden sobre todo en el mar. Está hablando de unos grillos un poco más grandes, que en otras partes de la Biblia inclusive se pueden llamar tábanos. Así que eran insectos. Versículo 5. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Así que Juan predicaba, pero antes de bautizarlos la gente empezaba a decirle a Juan, Juan, yo pequé contra mi esposa, por ende pequé contra Dios. Juan, yo pequé contra mi prójimo. Yo tenía unos linderos y una vez que mi vecino se enfermó, yo los corrí un poquito para ganar más terreno. He pecado. ¿Y qué hacía Juan? Los bautizaba. Quisiera hacer un paréntesis acá. La forma de vestir y de comer de Juan demostraba una gran austeridad y sencillez. La gente acudía a él, como dice el versículo 5, por el mensaje que él daba y no por la apariencia. Y quiero abrir un paréntesis. Hoy en día está pasando algo que no es extraño y que ocurre desde hace siglos, pero que lastimosamente está cautivando a muchos cristianos. Lo diré como una denuncia respetuosa. Los evangelistas, pastores, monjes, sacerdotes y cuanto promotor de discurso se ha levantado, le han puesto un tremendo énfasis a su manera de vestir, en la que parecen más modelos de revista o de catálogo, porque según ellos, en la forma de vestir con marcas costosas y prendas de alta costura está lo que ellos llaman el peso de gloria. El peso de gloria. Así que están tratando de meterle a la gente la falsa idea de que como aparentemente están tan bien vestidos, entonces Dios ha traído una unción especial sobre ellos. No pasaba así con Juan. Y quiero decirles, hermanos, no se dejen impresionar por esta gente que disfraza la falta del carisma y la falta de gracia que viene de Dios con prendas de vestir que solo demuestran su falta de humildad y sencillez. Hace algunos años atrás me invitaron a predicar en una asociación de pastores, solo había pastores. Y yo me fui con mi trajecito, mi corbatica, mi saquito y mi pantalón. Al finalizar el culto, un pastor se me acercó con mucho amor, sé que lo hizo con mucho amor, y me dijo, te quiero hacer una recomendación. Y yo creí que me iba a hablar algo acerca de la predicación. Me dijo, por favor, manda entubar tus pantalones porque te falta peso de gloria. Peso de gloria, un pantalón entubado. No, hermanos, no se dejen impresionar. He visto a gente absolutamente sencilla, tal vez muy parecidos a Juan, que inclusive usan solo camisetas y que algunas veces hasta tienen roticos porque se han dado cuenta que hay ciertas prendas, usted la pone el ganchito y se va un hilito. Pero esa gente tiene un peso de gloria porque viven en la presencia de Dios, oran, aman las sagradas escrituras y Dios les respalda tremendamente. Juan era ese tipo de persona y por eso dice la Biblia, la gente acudía a él. Luego dice que los bautizaba y los bautizaba no porque fuera un ritual transitorio de purificación. Juan los bautizaba y ellos se hacían bautizar por él porque querían hacer público el hecho de reconocer que eran pecadores y que el mensaje de Dios les había hecho cambiar su manera de pensar y además querían cambiar definitivamente su manera de vivir.
No sentían pena del bautismo. Algunas veces la gente me dice, pastor, ¿podrías bautizarme? Pero no quiero que nadie vea. Ya yo ahí digo como algo no anda bien. ¿Por qué quiere ocultarlo? ¿Sabes qué hacía esta gente? Esta gente a la que Juan le predicaba estaban tan arrepentidos por su maldad y tan deseosos de ver el reino de Dios que aceptaban lo que Dios le había ordenado a Juan. No fue que Juan se inventó ese bautismo, Dios le ordenó que bautizara. Y cuando la gente entendía eso, a la gente no le importaba que otros los estuvieran viendo. En Juan 1, 32 y 33 dice, Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, miren esto, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios el Padre, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. En segundo lugar, Juan reprendía a los falsos religiosos. En Mateo capítulo 3, versículos 7 al 12 dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Y miren este mensaje, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Esta es una parábola. ¿Quiénes son los árboles? Las personas. Y dice que el hacha ya está puesta a la raíz de todas las personas. Y dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Todo el que piensa que no es necesario arrepentirse, debería saber esto. Hay un hacha que Jesús mismo tiene en su mano y con esa hacha en cualquier momento le arrancará. Y si a ese árbol, que es una persona, se le quita la vida, después de muerto, no habrá misas, ni responsos, ni novenas que lo saquen del infierno. Juan les decía esto a las personas. ¿Y por qué se los decía? Porque ellos, Juan, la gente y nosotros, estamos cansados de los falsos religiosos. No hay nada mejor que un evangelio en el que uno sienta la gracia y la libertad de Dios. Por último, Juan obedecía a Jesús. Resulta que en medio de esa situación va a ocurrir algo inesperado. Versículo 13. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Así que Juan le dice al Señor, Jesús, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Y miren la respuesta del Señor, dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Ahora bien, si usted observa, a las demás personas Juan primero les predicaba, ellos confesaban sus pecados y luego él los bautizaba. Jesús no era un discípulo de Juan. Jesús vino a donde Juan para que Juan lo bautizara, así que Jesús no estaba yendo al bautismo porque quería arrepentirse de algún pecado. Recuerde esto, Jesús es el Dios hecho hombre y la Biblia dice que en él jamás ha sido hallado pecado. Así que Jesús no tenía que ser bautizado por Juan. Cuando se le aparece a Juan, Juan le dice, hey, un momento, estamos aquí rodeados de muchos pecadores y yo sé que tú eres el santo de Dios y tú no tienes que venir a mí, sino que yo debo ir a ti. Y miren la respuesta de Jesús. Shh. Baile, dejémoslo así. Nos conviene cumplir con lo que es justo.
Y usted se preguntará, ¿y por qué era justo que Jesús le dijera que era conveniente cumplir con lo que es justo? Significaba que tanto Juan como Jesús estaban en la obligación de cumplir con el mandato del Padre. A Juan, el Padre Celestial le dijo, bautice. Pero a Jesús, el Padre Celestial le dijo, tienes que morir por los pecadores. Así que cuando Jesús se bautizó, Él no se estaba bautizando porque tuviese un pecado oculto, ni siquiera público. Él se bautizó porque su bautismo era un anuncio de su muerte. Jesús se bautizó porque la justicia que habitaba en él tenía que ver con que cumpliera con lo que Dios el Padre le había dicho. Se necesitaba un cordero que nunca hubiese cometido pecado, sin mancha y sin arruga, que muriese por los demás pecadores. ¿Ha conocido usted alguna vez a alguien en la vida que jamás haya pecado? Estoy seguro que usted dirá, no. Por más buena, justa y aparentemente parezca, usted sabe que esa persona ha pecado. Sin embargo, con Jesús no es así. Así que Jesús le dice a Juan, yo no he venido acá para que tú me bautices por ningún pecado. Yo he venido porque voy a hacer la voluntad del Padre hasta el fin. Voy a morir por los pecadores. Así que para entender esto, será muy importante entender dos asuntos. La Biblia menciona que hay una particular igualdad en lo que es la circuncisión y el bautismo. Y quiero compartirles con ustedes algo muy sencillo para que terminemos esta noche. La circuncisión es un acto que Dios le ordenó a Abraham practicar en sí mismo, en sus hijos y en sus generaciones, como una señal del pacto que Dios hacía con él. ¿En qué consistía esa circuncisión? Abraham tenía que cortarle el prepucio a todos los hombres de su familia e inclusive él mismo lo tenía que hacer. Usted va a encontrar que en Génesis capítulo 17, versículos 4 hasta el 14, Dios le va a hablar de esto a Abraham. Pero vámonos un momentito al versículo 14. Dios le dice a Abraham lo siguiente: pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Así que, ¿qué significaba la circuncisión? Significaba que una persona hacía parte de la familia de Abraham. Si alguien decía, yo no me quiero circuncidar, Dios decía, entonces no haces parte de mi pueblo. ¿Queda claro eso? Solo una señal, no era el registro civil, no era un acta de notaría, era una señal en el cuerpo, era la circuncisión. Eso está claro, ¿cierto? Pues bien, resulta que esa circuncisión que le otorgaba al individuo reconocerse como miembro del pueblo de Dios, el apóstol Pablo dirá que ahora Jesús la ha hecho cuando usted y yo nos bautizamos. Y quisiera que fuéramos un momentito a Colosenses capítulo 2, versículos 9 y siguientes para que lo entendamos. Dice la palabra del Señor: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. O sea, Jesucristo es Dios. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Cuál plenitud? La de la divinidad. Atención, además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión, ¿quién la efectuó? Cristo. Así que ya no tenemos que venir donde alguien a que nos corte el prepucio. Cristo ya la efectuó. Y usted dirá, bien, ya la efectuó Él, pero ¿y qué de nosotros? Y mire cómo sigue explicando Pablo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó entre los muertos. Y miren lo que pasaba con nosotros. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados.
Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Ya no necesitas cortarte el prepucio para ser parte del pueblo de Dios. Porque esa circuncisión que te hacía parte del pueblo de Dios por ser un heredero de la fe de Abraham, ya la hizo Cristo. ¿Y cómo la hizo? Clavándola en la cruz del Calvario con su propio cuerpo. Pero además, cuando tú te bautizaste, entonces recibiste esa circuncisión que te hace parte del pueblo de Dios. Y en esto debo ser muy claro y haré unas precisiones. La circuncisión es la señal que hace a alguien miembro del pueblo de Dios. Quien no se circuncide será eliminado del pueblo de Dios. Hoy la circuncisión la tenemos porque Jesús la hizo en su cuerpo. Pero atención a esto, usted y yo recibimos esa circuncisión cuando fuimos bautizados. La gente dice, no, pastor, yo no me quiero bautizar, a mí me bautizaron mis padres cuando era niño. Ese no es el bautismo. Para ser bautizados como mandó Jesús tenemos que tener conciencia, porque cuando somos bautizados somos sepultados con Jesús. Al estar circuncidados por el bautismo, entonces ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Y con esto deberíamos decir claramente, hermanos, se están levantando falsas doctrinas de gente que está judaizando a los cristianos, diciéndoles que tienen que volverse al judaísmo para circuncidarse. No, la circuncisión ya está hecha y la recibimos cuando nos bautizamos. Quien voluntariamente no se bautice no es parte del pueblo de Dios. Quien no se bautice tiene vigente la deuda de sus pecados y está muerto en ellos. Además, sin fe no hay bautismo y sin bautismo no hay salvación porque no se tuvo fe. Usted recuerda al Señor Jesús diciendo, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Qué es primero, el bautismo o la fe? La fe. Porque además el Señor Jesús dice en ese mismo texto, dice, al que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea, ¿qué significa? Que es posible que haya personas que se bauticen sin fe. Y Jesús dice, si llegara a pasar eso, el que no crea será condenado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que no recibe la gracia de Dios, como mencioné la semana pasada, se quedará en el desierto de Judea para desgracia eterna. Preguntémonos y afirmemos esto. Si Jesús se bautizó, ¿por qué no habría yo de hacerlo? Y en último lugar, el bautismo católico no es el bautismo de circuncisión, es sencillamente una farsa. ¿Se han dado cuenta todo lo que predicó Juan en el desierto? Y eso lo podríamos resumir con una sola palabra. Juan predicó gracia mientras estaba en el desierto. Acojámonos a esta gracia de Dios. Cuando alguien le siembre dudas a usted acerca de lo que está creyendo, usted lo único que va a hacer es refugiarse en la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta que en esta palabra Dios mismo constantemente le hablará, le dirigirá y usted sabrá si está en lo correcto o no. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.